Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogos de sobremesa, un espacio realizado gracias a la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia con la estrategia de evangelismo y misión, un espacio de encuentro en el que conversamos sobre temas de fe puestos en contextos. Hablaremos sobre mujeres y perspectiva de género. Mi nombre es Melissa Gómez Yepes y hago parte de la estrategia de evangelismo. Hoy tenemos el honor de estar con la reverenda Liria Consuelo Preciado. Ella es pastora ordenada de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, coordinadora de la región centro del cuerpo pastoral, y ella hace parte del Consejo de la Federación Luterana Mundial. Además es mentora de estudiantes y laicos. Pastora, bienvenida a este espacio. Pastora, entonces, respecto a este tema, mujeres y perspectivas de género, cuando uno oye la palabra género, de una como que se remite a un montón de ideas que pueden estar relacionadas al concepto, pero que puede ser que no signifique eso. Entonces quisiéramos preguntarle, ¿qué es hablar de género? Bueno, para nosotros como Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y en la línea de la Federación Luterana Mundial, determinar hablar de género nos permite mirar los valores y todo lo que está entre el hombre y la mujer, lo que se vive, ¿no? Y también, pues, también mirar esas diferencias o brechas de desigualdad que también existen, no solo dentro de la iglesia, sino también dentro de la sociedad, que de ahí también, pues, es algo bien grande que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es más que todo eso, determinar y ver y valorar también lo que somos como hombres y mujeres dentro de la iglesia y la sociedad. ¿Por qué se dice mujeres y género? O sea, ¿cómo podríamos interpretar eso? Mujeres y género, en este caso, ¿cómo entonces, eh, cómo hablaríamos de este tema? Si hablamos de género, estamos hablando de los dos, ¿no? Sí. Pero cuando de pronto hablamos de mujeres y género, es como darle más el énfasis en la parte de la situación y vida de la mujer, ¿no? Yo creo que ese es como más el enfoque y el énfasis que se le puede dar para también llamar la atención en la parte de lo que es la equidad y el equilibrio en el género, porque en muchos casos pues se puede hablar de equidad, de igualdad, ¿sí? Pero no sucede, ¿sí? Entonces es como que nosotros retomemos y digamos, mire, estas desigualdades existen, dentro de la iglesia también se ve esta situación y lo que necesitamos es que, o sea, se valore esto, que las mujeres también podemos aportar, tenemos buenas ideas, somos buenas líderes y todo lo demás, y que no solo corresponde a la parte del sexo masculino, ¿no? Entonces yo creo que es por ese lado que se trata en ese sentido y se ve de esa forma, ¿no? Para que pues como que se le dé el valor y la fuerza más contundente, digámoslo así. En ese orden de ideas, pastora, para nosotros y nosotras hoy, sigue entonces siendo necesario el hablar de mujeres y género desde una perspectiva cristocéntrica. Sí, es importante retomar, yo creo que traer otra vez a memoria y practicar lo que Jesús enseña, ¿no? O lo que en casi la mayoría de la Biblia enseña, ¿no? Esa igualdad, la importancia de esa creación de Dios como seres humanos, con valor, con dignidad, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Que no hay uno menos que el otro. Es mostrar que la palabra de Dios en Jesucristo se revela y nos habla de un Dios que incluye en todo su proceso a hombres y mujeres, su caminar histórico dentro del pueblo de Israel y en Jesucristo a hombres y mujeres, el anuncio y la proclamación para hombres y mujeres, y también los invita a que anuncien y proclamen hombres y mujeres. Entonces eso es lo que nosotros también pues debemos fortalecer dentro de las iglesias, acompañar dentro de las iglesias
apoyar a las iglesias, a hombres y mujeres que también acompañan esos procesos, ¿no? Que no solo las mujeres tenemos que hacerlo, eso se hace en equidad, juntos. Pastora, como Iglesia Evangélica Luterana, digamos, hay algunas políticas de protección para la mujer que promuevan y que haya una prevención en cuanto a los derechos humanos o desde la federación. En la iglesia tenemos la línea de un documento, una cartilla que se realizó, que se le llama la política de género, para tener equidad tanto para hombres y mujeres, ¿no? Que no haya, que nosotros no nos aprovechemos de nuestro poder y dañemos a otras personas, ¿no? Es una comunidad en servicio mutuo, de trabajo en equipo y para que se alcance la igualdad, ¿no? Y protección de las personas, tanto hombres y mujeres. Por eso lo hablamos en perspectiva de género, ¿no? Que no se pague de pronto salario menos y que menos a las mujeres y más a los hombres, que se elijan más hombres que mujeres. Entonces esa política, esa cartilla de política de la Federación para la Justicia de Género, entonces nos orienta para el trabajo dentro de la iglesia, ¿no? Eso es lo que tenemos y pues las iglesias se apropian de ella, lo ponen en práctica y pues es mirar y analizar cómo estamos de pronto nosotros dentro de IELCO y si pues tenemos algunas fallas pues corregirlas, ¿no? Eso es lo que nosotros, y a la luz de la palabra, porque siempre lo hacemos, la cartilla también tiene una parte bíblica, teológica, que nos ayuda a orientar y a mirar que la presencia de Dios en la humanidad y el trabajo que podemos hacer como cristianos y cristianas dentro de la iglesia y la sociedad. En ese sentido, pastora, como mujeres luteranas, digamos, ¿cómo podríamos protegernos entonces las unas a las otras en ese sentido de sororidad? ¿Cierto? ¿Cómo desde nosotros siendo mujeres luteranas, qué podemos hacer para protegernos las unas a las otras? Yo pienso que es entendernos como seres creados a imagen y semejanza de Dios con gran potencial, acompañarnos en las diferencias, no todas somos iguales, pero sí podemos acompañarnos, reconocer que si somos de Bogotá, del Llano, de Antioquia, del Tolima, pues podemos aportar en diferentes espacios, en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias y colocar a disposición de la iglesia nuestros saberes y ser instrumentos de Dios, ¿no? en esos espacios. Y es bueno que como mujeres dentro de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia hemos trabajado estos temas. Y hay una cartilla también que es muy buena de la Federación Luterana Mundial que precedió a esta. Es una dinámica de la fe y el poder, algo así, que dice, no será así entre ustedes, que toma el texto de Marcos capítulo 10, versículo 43, allá cuando Santiago y el otro apóstol, que no me acuerdo cuál es el nombre, Jacobo creo, le piden al Señor a Jesús le dicen que le aparte un espacio a la derecha y otro a la izquierda. Entonces se toma ese texto para hacer reflexión, el cuidado que nosotros debemos tener con relación al poder, ¿no? Sí. Que sea un poder compartido, que sea la manera de Cristo, que se tenga el respeto y por la dignidad de la persona, que
que no tengamos esos ejercicios de poder que dañan a los demás, que no repliquemos o no traigamos a nuestro contexto de iglesia lo que hace la sociedad, lo que hace el gobierno, lo que hacen las instituciones de poder. Entonces eso es lo que esa cartilla enseña, y también las mujeres en la iglesia luterana la trabajamos, hicimos taller sobre eso. Sería bueno retomarlo, porque a veces con toda esta situación de polaridad que hay, esas divisiones y situaciones que a veces queremos retroceder muchísimo con relación a a la desigualdad y todas esas situaciones de querer someter a las otras personas, y sean hombres, mujeres, indígenas, afros, bueno, de todo. A veces siempre se nos olvida que Dios nos invita a que trabajemos en conjunto y en equipo, y sería bueno pues volver a retomar, y tienen buenas enseñanzas, reflexiones bíblicas también. Para nosotros como pastores y pastoras pues es también importante que el cargo que tenemos, tampoco podemos ejercer el poder de una manera que daña a las otras personas, ¿no? O sea, un poder sano, un poder que libera, y un poder que acompaña y restaura, ¿no? Has nombrado, pastora, varias veces una palabra de sometimiento. Y esa palabra yo creo que nos ha hecho mucho daño en la fe, pues, en el camino cristiano, principalmente, porque siempre oímos esta palabra de someter los unos a los otros, pero siempre también miramos que las mujeres son las que se deben someter a sus maridos o a los hombres, que el hombre es cabeza y todo lo demás, ¿cierto? Pero entonces, en ese sentido, de cierta forma, persiste un machismo, ¿cierto? Pasivo o activo dentro de muchas iglesias. ¿Cómo desde la iglesia luterana, digamos, se trabaja para que ese machismo se corte? Pues yo creo que siempre con las predicaciones, ¿no? Y con los estudios bíblicos, con los talleres, se procura siempre pues enseñar que ante los ojos de Dios somos iguales, que como Gálatas nos enseña, no hay hombre ni mujer, no esclavo ni libre, ni griego ni judío, o sea, todos somos ahora en Cristo uno, y podemos estar unidos, ¿no? La cuestión es que a través de la historia y de los siglos atrás se malinterpretaron muchos textos. Desde Génesis 3 en adelante pues se comenzó a dar golpes duros a la Biblia, y ahí pues se malinterpretó y se sometió a la mujer en ese sentido, cosa que la palabra de Dios no lo habla de esa manera, ¿no? Es nosotros los seres humanos que siempre queremos tener a otro por debajo, ¿no? Pisotearlo y tratarlo mal y todo lo demás. En el caso de Dios, por eso te revelan Jesucristo, y Jesucristo acoge a todos los desprotegidos, a los desvalidos, a todos los que la sociedad rechazaba y la religión rechazaba también. Entonces, Jesús es ese modelo de acogida, de llegar a las personas que muchos desechaban, digamos así, en ese espacio, en ese momento, y no le importaba reunirse, tocarlos, comer con ellos, porque ese es el Dios cercano, el Dios que es ayudador, el Dios que está ahí, y es lo que a veces nosotros tomamos un versículo o una palabra y la llevamos al contexto, lo sacamos del contexto en que fue escrito el texto, y ahí malinterpretamos las cosas, ¿no? Entonces, el muy común es de que se someta la mujer a su marido,
pero se les olvida leer el de adelante que dice que el hombre se someta a Cristo primero. Entonces ahí es la cuestión, o sea, es solo tomar un versículo, se le olvida el antes y el después, y entonces ahí se predica y agache la cabeza y entienda solamente o crea solo lo que dice esa persona. Entonces lo que nosotros hacemos es siempre como iglesia que los creyentes en Cristo de la iglesia luterana sean críticos, ¿no? Que no coman cuento, que no coman entero, así sea el más estudioso, pero si no está siguiendo las enseñanzas de Cristo, si no está revelando la palabra según lo que está, tampoco podemos seguirlo, ¿no? Y decir, sí, eso es correcto, ¿no? Entonces, es pensar en eso, ¿no? Que la palabra de Dios nos da muchas luces de acogida, de inclusión a los necesitados, a los pobres, las mujeres, personas enfermas y todos aquellos que la sociedad y la religión rechazaban. Hoy en día a veces como iglesia cometemos ese pecado, ¿no? De a veces solo mirar con buenos ojos a aquellos que están como bien vestidos, ¿no? Uh-huh. Y eso no debe ser correcto, porque lo que enseña Jesús es que para todos, y la salvación quiere ser para todos, y la predicación del evangelio quiere ser para todos, y el bautismo quiere ser para todos, o sea, es una apertura total, pero nosotros queremos hablar en nombre de Cristo, que como solo para este pequeño grupo, ¿no? Y lo que tiene la Iglesia Evangélica Luterana es eso, ¿no? Que da apertura, que enseña y que muestra de las realidades también, que no somos perfectos, sí. Hemos cometido muchos errores también como luteranos en la historia, pero vamos corrigiendo, ¿no? Claro. Y son los procesos que como iglesia estamos también pidiendo perdón por las diferentes situaciones que se han generado con los judíos, con la iglesia menonita, con la iglesia católica. Ahorita también se está haciendo un proceso con los sami, allá en el norte, ¿sí? Por todas las situaciones violentas que se generan, ¿no? Entonces, es mostrar ese Cristo que es amor, que es ternura, y que nosotros debemos también, pues, si hemos cometido errores, pues darnos cuenta que lo hicimos y pues pedir perdón, porque nunca es tarde, ¿no? Y Jesucristo nos invita a eso. Jesucristo siempre nos invita a estar perdonando, a recibir perdón y pues agachar la cabeza si hemos cometido problemas, ¿no? Hemos dañado a otras personas. Entonces, pues como Iglesia Luterana, pues a nivel mundial, juntos a la Federación Luterana Mundial, estamos pues acompañando también esos procesos. Pues yo lo voy a decir desde una perspectiva muy personal. Yo llegué a la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia porque yo estaba buscando una iglesia que me acogiera como mujer, porque digamos en todo el caminar que yo tuve desde pues, en Cristo, siempre digamos tuve un caminar que fue más bien de opresión, ¿cierto? Entonces yo encontraba a un Cristo que era amoroso, pero no encontraba una justicia en ese Cristo, porque entonces yo decía, pero bueno, entonces ¿por qué los hombres y las mujeres no? Básicamente. Uh-huh. Y entonces yo decía, bueno, entonces ¿cómo amar a ese Cristo que me está ofreciendo más bien es esclavitud? Si supuestamente en Cristo soy libre, pero ¿cómo así? Lo que he sentido y lo que he vivido ha sido más bien esclavitud. Y bueno, ahí empezó como ese caminar, ese buscar. Y pues Dios me fue revelando poco a poco que definitivamente eso nos ofrece, es un proyecto totalmente liberador. Coincidencialmente encuentro la Iglesia Evangélica Luterana y encuentro que habla sobre la defensa de los derechos de las mujeres. Encuentro una iglesia que explica sobre la sexualidad de la mujer,
pues que enseña sobre asuntos de cuidado del cuerpo, del cuidado emocional, de que hay mujeres que también, que son pastoras, que tienen figuras de poder, y que definitivamente uno ve eso, que hay una igualdad, ¿sí? Y como tú dices, se sigue trabajando, porque seguramente se ha cometido muchos errores, y lo que decías al principio, han habido errores de interpretaciones bíblicas, y todavía se sigue llevándose en ese proceso de restauración, básicamente, porque sí se comete un error, pero en este momento se están restaurando muchas cosas. Pero yo tengo que decir que realmente el proyecto que ha ofrecido la Iglesia Luterana ha sido un proyecto muy liberador para mí como mujer, porque me ha permitido ver a un Dios que definitivamente es amoroso, a un Dios que no está ahí con un dedo señalándote, sino que es un Dios que ofrece justicia, paz y bondad, y que se expresa en todo lo que se hace como iglesia, ¿cierto? Sí. En todos los proyectos. No sé si quisieras, como de pronto, para que terminemos este capítulo, como dar un mensaje a todas esas mujeres que han de pronto sufrido en su caminar con Cristo, ¿cierto? Que han sido vulneradas en este sentido, o mujeres que todavía no han conocido ese Cristo de amor. ¿Qué se les diría hoy sobre ese proyecto liberador de Cristo para ellas hoy? O sea, es uno mismo encontrarse con Cristo, ¿no? Es dejar que Dios llegue a nuestra vida y reconocer que Él es el dueño de nuestra vida, que nos orienta, y en situaciones que se estén viviendo de violencia, de no tener una proyección de vida porque ha vivido mucho maltrato y situaciones complicadas que nosotros los seres humanos vivimos y que otros se gozan de pronto haciendo daño a las otras personas. Es importante que se den cuenta que necesitamos de Dios, ¿no? Como mujeres, pero que ese Dios está siempre dispuesto a salir a nuestro encuentro. Es así como la parábola del hijo pródigo. Es un Dios que se da siempre hacia nosotros en su Hijo Jesucristo y en la comunión, ¿sí? Él es el que sirve a la mesa y Él mismo es el que se entrega. Entonces es algo de mucha ternura y amor hacia la humanidad, que a veces nosotros no lo vemos como así como esa magnitud de ese inmenso amor de Dios, pero es darnos cuenta que Dios también se puede revelar con las personas que están a nuestro alrededor. Yo sé que hay seres humanos malos que han hecho mucho daño en la vida de muchas personas, pero el encontrarse con ese Dios y que ese Dios me encuentra primero a mí, me ayuda a darme cuenta que soy ser humano, una persona digna, una buena creación de Dios, que valgo, que tengo un valor inmenso ante los ojos de Dios y que como ser humano, mujer, soy importante para Dios, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a que nuestra autoestima sea más fuerte, que nos dignifiquemos como mujeres, que nos valoremos como mujeres y que nos demos cuenta que el Señor también dice tus pecados te son perdonados, ¿no? Y que nosotras podemos darnos cuenta que es un Dios que a través de Jesucristo nos da la libertad, nos justifica por gracia, nos da su inmenso amor, no nos pide nada a cambio, ¿sí? Y eso a veces es lo que a veces no logramos entender, ¿sí? Que no nos pide nada a cambio. Nosotros queremos dar, ¿qué le puedo dar al Señor? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces a veces también queremos como pagar penitencia, ¿no? Sí. Pero eso es algo que nosotros a partir de ese encuentro con Dios, de lectura de la palabra, de los usos de los medios de gracia, la comunión, el bautismo, la palabra, eso nos ayuda a fortalecernos, a darnos cuenta de ese Dios
y como yo les decía, a no comer entero, ¿no? O sea, si yo leo la palabra de Dios, yo voy a encontrar un Dios en Jesucristo que es mucho amor, porque es entrega total, ¿sí? Es entrega total, con ese amor que es muy diferente al de la humanidad. Es un amor que trasciende todo y que entra en la mujer, en el hombre, y transforma todo su ser, ¿no? Entonces, y que lo lleva a mirar de otra manera la vida, las cosas, y como dice Pablo, ¿no? A cambiar su manera de pensar para cambiar su manera de vivir, ¿no? Entonces, es algo bonito, maravilloso. Por eso Juan habla mucho del amor, ¿no? Sí. Y ese amor de entrega sin esperar nada a cambio, ¿sí? Entonces, si nosotras las mujeres creyéramos verdaderamente en lo que habla Jesús y lo que dice Jesús, y que valora mucho a las mujeres, yo creo que seríamos más tranquilas, entenderíamos a las otras y a los otros, pero también nos uniríamos más para trabajar en pro, en beneficio de nuestra sociedad que está con muchas dificultades. Pastora, muchas gracias por compartirnos esto y expresar ese amor que Jesús nos brinda a nosotras y a nosotros hoy, pero en especial esto a las mujeres que han sido vulneradas en sus derechos de diversas maneras y que ha sido más fuerte en este caso. Muchísimas gracias.